Buenos días, Dios les bendiga. Tal vez algunos de ustedes están pasando pruebas, luchas, dificultades. Nosotros también por este lado estamos pasando luchas, pruebas y dificultades. Y por eso mismo quería compartir una lectura acá en Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, lo primero que podemos ver acá es que Santiago se presenta a sí mismo como siervo, que traducido es del original doulos, que significa esclavo. Él se presenta así como un esclavo, como un siervo de Dios. Y dice a las 12 tribus que están dispersas. La palabra diáspora se convirtió en un término para referirse a todos los judíos que vivían fuera de Palestina a causa de la persecución o el destierro. Entonces él está hablando dispersión o diáspora, lo mismo, es una palabra que se utilizaba para los judíos que estaban viviendo fuera de su territorio por causa de la persecución o destierro. O sea que esta carta es para esas personas. Pero acá empieza algo interesante. Luego de su saludo, Santiago nos sorprende con un desafío inmediato. Él dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y bueno, Santiago nos está enseñando a enfrentar las pruebas de una manera diferente. En lugar de desanimarnos, debemos regocijarnos sabiendo que las pruebas son oportunidades para el crecimiento y la madurez de nuestra fe. Dice tener por sumo gozo. La palabra que se traduce acá del original tener significa considerar o evaluar desde el punto de vista espiritual. La palabra pruebas se describe aquí en este versículo también como todo tipo de problemas y tribulaciones que justamente ponen a prueba nuestra fe. Lo que se prueba es la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y después dice, otra vez un poquito reiterando la palabra prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra prueba, para reforzar un poquito lo que habíamos dicho, la forma verbal de esta palabra es someter a alguien o algo bajo presión con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. O sea que, ¿cómo traducimos todo esto a nuestra vida espiritual? Bueno, Dios permite esas pruebas con el propósito de probar y aumentar nuestra fortaleza y calidad de fe individual y demostrar su validez. O sea que lo que prueba tu fe y lo que prueba mi fe justamente son las pruebas. ¿Qué es prueba? Bueno, determinadas adversidades que nos ponen bajo presión para ver cómo reaccionamos. Cada prueba se convierte en un examen de fe. Si el creyente no pasa la prueba como resultado de una reacción incorrecta de su parte, esa misma prueba se convierte para él en una tentación a pecar. Qué interesante, ¿no? Entonces, acordate de esto. Está bajo presión, está bajo pruebas, dificultades, adversidades. Quiero decirte que Dios permite esas cosas para evaluarte, para que vos, mejor dicho, que nosotros nos demos cuenta de que estamos hechos por adentro, porque a veces pensamos que somos muy fuertes espirituales, que somos unas personas que son tan espirituales que nada nos puede derribar o nada nos puede afectar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra fidelidad a Dios. Pero como Pedro, muchas veces somos probados y pensamos que vamos hasta la muerte con el Señor, hasta que estamos puestos bajo presión y terminamos negándolo muchas veces. Esto es algo que a todos nos ocurre, por más que no querramos y que es triste y que no pensemos que pueda suceder. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Fortalecernos. Detrás de cada prueba, Dios quiere fortalecer tu fe, quiere ayudarte, quiere levantarte. Entonces acá, en el versículo 3 de nuevo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que hay algo que produce la prueba, que es paciencia. La palabra paciencia acá del original se traduce mejor como resistencia o perseverancia. Esto quiere decir que por medio de las pruebas un cristiano aprende a resistir con perseverancia la presión. Entonces, en un futuro, no en ese momento, pero en un futuro, vos y yo podemos apreciar los beneficios de haber pasado por diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque se desarrolla en nosotros algo que la Biblia lo describe como paciencia, que del original quiere decir resistencia o perseverancia. En resumidas cuentas, tu fe está siendo fortalecida, pulida, purificada a través de las pruebas. Y no solo eso,
Dios está produciendo a través de la prueba paciencia, que es una resistencia y una perseverancia, o sea, una fortaleza espiritual en tu vida, para que no andemos fluctuando, para que no andemos con doble ánimo, para que nos mantengamos firmes, estables y no separándonos del Señor cada vez que viene una prueba. Eso es lo que sucede con creyentes que son niños espirituales, débiles espirituales, que cualquier prueba que viene se apartan, cualquier prueba son puestos bajo presión y ya dicen, bueno, Dios no existe, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escucha, ahí en esa iglesia no sirve, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no, en realidad lo que está sucediendo es que Dios quiere fortalecer tu fe. Y para fortalecer tu fe, para pulir tu fe, para purgar la fe de cosas que están debilitando, ensuciando, molestando una fe sana, el Señor permite pruebas y te pone bajo presión. Entonces, en el momento de presión, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos a Dios, buscar a Dios, y estar bajo la cobertura de Dios, estar en comunión con Dios, orar, buscar la presencia de Dios. Entonces vos pasás tu prueba permaneciendo ahí firme con el Señor. Entonces llega un momento que esa prueba se va y vos quedás con un crecimiento y una madurez y una fortaleza espiritual mayor de la que tenías antes de pasar la prueba. Y terminamos con esto. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que vos tenés que saber cómo es esto acá. Cuando nosotros somos conscientes, sabiendo con anterioridad que la prueba es permitida para el crecimiento espiritual, las encaramos con gozo. No porque la prueba es en sí, sino por lo que produce. Entonces acá hay sabiduría de Dios. Acá hay sabiduría de Dios porque leemos de nuevo el pasaje. Mirá qué interesante. Hermanos míos, tener por sumo gozo. ¿Cómo voy a tener gozo yo en las pruebas? No, pero lo que Santiago está diciendo es que cuando te halles en diversas pruebas, vos tenés que saber que la prueba produce algo en tu vida, está produciendo, Dios la permite para producir en tu vida paciencia. ¿Qué es paciencia? Perseverancia, permanencia, fortaleza espiritual. Entonces vos tenés que, cuando estés en prueba, tenés que saber con anterioridad que Dios está desarrollando en tu vida un carácter más fuerte. Y encararlas con gozo, no por lo que produce la prueba en sí, porque la prueba en sí no produce gozo, pero lo que produce gozo es saber que la prueba está desarrollando madurez espiritual en tu vida y una fe firme en el Señor, que te va a ayudar a vos y va a ayudar a los que te rodean.